Porque el Espíritu Santo se mueve como Él quiere, a la hora que quiere. Cuando hay hambre, ahí está el Espíritu Santo haciendo milagros. Porque el Espíritu Santo ama la comunión de su pueblo. Dios sabe que todos los que estamos aquí somos el pueblo de Dios. Y Dios está agradado. Dios está agradado con nosotros. Alguien tiene que decir amén a eso. Hoy, como aquel día glorioso, estamos reunidos en un mismo lugar, con un mismo corazón, con una misma fe y una misma visión: adorar a nuestro Dios. Puestos en pie, el Señor está en medio de nosotros. Prepárate para recibir la palabra de Dios. Bienvenidos a Fraternidad Emanuel. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo en mi corazón la certeza que esta palabra no viene por casualidad. No ha sido incentivada por hombre o por humanidad. Ha sido susurrada por el cielo. Debería hoy de haber continuado con la serie Religiones del Mundo, pero el Señor me cambió los planes. Para que tenga una idea, la parte de Religiones del Mundo que debía de compartir ahora la subtitulé Empresas de pánico. Empresas de pánico. Cuando las iglesias se convierten en negocios personales que usan el miedo y la manipulación para retener su gente y para bolsearla y para abusarla. Cuidado con los negociantes de la fe. Pero Empresas de Pánico será en un próximo martes. Dios me dio esta palabra que es rotundamente diferente a lo que un martes debería yo de compartir. No es común que Dios un día martes me cambie la agenda en la estructura del mensaje. Porque la estructura del mensaje es un mensaje de jueves, por ejemplo. Pero yo obedezco a la orden de mi Padre. Si Dios me dio esta palabra es porque aquí hay gente que la necesita. Desde ya, usted comienza a sentir en su corazón, en el espíritu, que esta palabra lo impactará. Titulé este mensaje: hazlo, no tengas miedo. Yo dije hazlo. Hazlo, no tengas miedo, porque Dios está en el asunto. Ay, ay, ay. Y quiero que vaya conmigo rápido porque el tiempo es valiosísimo. Quiero que vaya conmigo a Lucas capítulo 1 versículo 26. Lucas capítulo 1 versículo 26. Vamos a leer hasta el versículo 38 en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió específicamente al ángel Gabriel. Pon atención a cada detalle de lo que vamos a ir leyendo. Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret,
una aldea de Galilea, a una jovencita virgen llamada María. Ella se encontraba comprometida para casarse con un hombre llamado José. José era descendiente del rey David. Y Gabriel se le apareció a María y le dijo: saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Dios tiene planes contigo. Dios te escogió para un plan maravilloso. Gracias. No sé si alguien puede decir amén a eso. Voltea a la persona que tienes a tu lado y dile: Dios está contigo. Y dile: eres un favorecido. Pero María, como cualquiera de nosotros, entró en confusión y su mente estaba perturbada. Y trató de pensar, de discernir, de entender lo que el ángel quería decirle. Escúcheme esto, porque muchas veces nosotros recibimos palabras de parte de Dios firme, correcta, directa, con nombre y apellido. Pero nuestra mente es tan volátil, tan débil, tan minúscula, tan negativa, tan torpe, que dice la Escritura que trató de entender, de discernir, de comprender qué le quería decir. Yo creo que lo que el ángel le estaba diciendo estaba bien claro. Muchos de nosotros hemos recibido grandes promesas de parte de Dios, y las promesas han sido claras. El que no quiere entender lo que Dios le prometió muchas veces somos nosotros. Y esa actitud de tratar de comprender, entender o discernir lo que Dios nos está diciendo es a causa del miedo. Nos da miedo que Dios nos lleve a otro nivel. Nos da miedo que ya Dios dijo que somos profetas. Nos da miedo que ya Dios dijo que tenemos ministerio. Y comenzamos a querer entender cuándo va a ser, porque nos negamos a que sea hoy. Yo vine a predicar esta noche. Pero el ángel intervino mientras ella discernía. Entiendo que ella se quedó callada, comenzó como a tratar de su pequeña maquinita mental. Y dice que el ángel le contestó, le dijo, le intervino su pensamiento y le dijo: no tengas miedo, María. Voltea a la María que tienes al lado y dile: no tengas miedo, Maruca. No tengas miedo de lo que Dios va a hacer contigo. Porque, y esto es increíble, porque has hallado el favor de Dios. Aleluya. Cuando encontramos el favor de Dios, no tenemos que comprender nada. Espérame que no he comenzado a predicar. Porque has hallado el favor de Dios. Por lo tanto, concebirás, gestarás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Y él será grande. Lo que parirá será grande. Y él será grande, muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios Padre le dará el trono de su antepasado David.
y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Alguien tiene que celebrar el reino de Jesucristo. Vamos, frater. Y entonces en el versículo 34 María interviene y dice: pero ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo esto se llevará a cabo? ¿Cómo voy a quedar embarazada si yo soy una muchacha virgen? Y el ángel le contestó: el Espíritu Santo. ¿Cuántos de mis hijos espirituales saben lo que significa y lo que es la persona del Espíritu Santo? Todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo discierne. Es el ser más maravilloso sobre el universo. Es el ser que no tiene límites. Es el que puede hacer lo que no existe, lo hace. Alguien tiene que decir amén a eso. Es el que rompe barreras. Es el que levanta a los muertos. Es el que hace que los enfermos sanen. Es el que calma las tormentas. Alguien tiene que decir gloria a Dios. El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé nacerá y será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth también ha quedado embarazada, siendo una viejita anciana. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ahora ha concebido un hijo. Y permíteme decirte que ya está en su 6º mes. Y me encanta y me gustaría que usted leyera el versículo 37 conmigo, muy conocido en la versión Reina Valera, pero en cualquier versión en la que lo leamos tiene el mismo poder. El versículo 37 es un sello. Es una firma de Dios en la boca del ángel Gabriel. El ángel Gabriel deja ese sello que ha sido por los siglos de los siglos, por los años de los años, un sello a favor de nosotros. El ángel dice, pues, ponme el versículo 37, dice: pues nada es imposible para Dios. ¿Alguien puede decir conmigo? Diga conmigo: pues nada hay imposible para Dios. Mientras usted lo grita, algo se forma a su favor. Diga conmigo: pues nada. Dígalo con fe: pues nada hay imposible para Dios. Y entonces la confusa y perturbada María tiene una respuesta épica en su boca, que debería ser la respuesta de nosotros. Cuando no entendemos, cuando no tiene lógica, cuando es confuso, cuando nuestra mente se niega y se cierra, cuando no hay posibilidades, entonces nuestra respuesta simplemente tiene que anular la negatividad y aceptar el destino del cielo. Y dice la palabra del Señor que María contestó: soy la sierva del Señor,
¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y entonces el ángel, después de escuchar esa respuesta épica y correcta y acertada, la dejó. Y la semilla quedó ahí. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios ha tenido que no dejarnos dormir noches enteras como lo hizo conmigo esta noche pasada? ¿Cuántas veces nos ha prometido cosas humanamente inalcanzables o que nuestra mente simplemente no logra dimensionarlo? La razón, la lógica, la edad que tenemos nos hace dudar de las locuras que Dios desde el cielo decidió aprobar. Y es que el cielo no se mueve por probabilidades humanas. El cielo se mueve por planes eternos, por propósitos divinos, por destinos milagrosos. Tú y yo estamos dentro de los planes de Dios. Yo vine a confirmarle a un corazón esta noche que tú estás dentro de los planes de Dios. Gracias, pero yo no sé si usted entiende lo que significa esta palabra. Bienaventurada eres, María, porque estás dentro de los planes de Dios. Simplemente hay gente que no está dentro del plan de Dios. ¿Cómo debemos de sentirnos nosotros? De privilegiados, de estar dentro de un ministerio, de estar dentro de un plan, de estar dentro de una iglesia con la que Dios tiene planes. Hay grandes promesas que a muchos les parece locura o que ya caducaron. Hay promesas como que nos pareciera a nosotros, no, estas promesas ya caducaron, ya terminaron, ya no se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque ya estoy viejo. Por el calendario romano que nos rige. Voltea a ver a su vecino viejo, canoso, arrugado, y dígale: aunque estés viejo, Dios no ha terminado contigo. Vamos, dígaselo, 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 dígaselo. Porque Dios aún tiene reservada una fecha. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que Dios tiene reservadas fechas para mí. En lo que resta del 2025, en lo que viene en el 2026, en el 2027 hay fechas que tienen mi nombre. En el 2000 alguien tiene que llenarse de la locura de Dios esta noche. En el 2030 hay planes de Dios para mi vida. Y lo que Dios ha destinado para que se haga realidad en esa fecha, Él lo cumplirá. Lo que nosotros necesitamos es una fe exagerada para actuar precisamente cuando Dios dé la orden. El problema es que Dios ha dado muchas órdenes en el cielo para hoy y tú tienes miedo y te agarra la temblazón. Y la fecha se te pasa. Cuán importante es nosotros tener el temple y la fe exagerada para que cuando Dios dice es hoy, es hoy. Y yo tengo que aprovecharlo. La puerta se abre, pero el que tiene que cruzarla soy yo. Alguien tiene que decir gloria a Dios a eso. Alguien tiene que estar activo. Alguien tiene que estar listo. Alguien tiene que estar en la jugada. Alguien tiene que tener la cara de chumpe. Alguien diga amén a eso. Voltea a tu vecino y dile: pon cara de vivo.
Me permite decirle que muchos, por andar de lelos, por andar de lentos, por andar de miedosos, por andar de aguados, cuántas oportunidades y cuántas fechas se han activado, cuántos portales milagrosos Dios ha activado delante de nosotros, y nosotros simplemente los hemos dejado pasar. ¿Es culpa de Dios? No, señores, es culpa del miedo, el temor. Es culpa de la mente negativa que tenemos. Es culpa de que venimos aquí, decimos amén, decimos gloria a Dios, pero a la hora de actuar, me permite decirle que este mensaje viene como una inyección de fe a tu vida para decirte, gracias, para decirte que cuando Dios ordena, no tienes que cuestionarlo, solo tienes que hacerlo. Hazlo porque Dios va contigo. Hazlo aunque no lo entiendas, aunque no lo comprendas, aunque sientas que no estás preparado, aunque no tengas los recursos, aunque alrededor tuyo hayan negativos que te están diciendo que no lo hagas. Hazlo, hazlo. Esta palabra viene para ti, para decirle: llegó el tiempo de que actúes, porque lo que Dios va a abrir para tu vida es grande. Tienen que haber 2, 3 locos que sí lo crean. No tienes que razonarlo, porque nunca lo vas a entender. Entiéndeme, por favor. Porque nunca lo que Dios ordene en el cielo tendrá lógica humana. Solo tienes que obedecerlo, solo tienes que dar el paso, solo tienes que activarte, solo tienes que ser un loco en la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es lo que yo digo que va a pasar porque yo le creo a Dios. Dale 2, 3 personas, dale los 5 a 2, 3 personas y dile: esto se está poniendo bueno. A revestir alabanza y rabá. María pregunta: ¿cómo será posible esto si soy virgen? Y hay algo increíble que el ángel le responde: es que no lo tienes que hacer tú, ni lo tienes que comprender tú, ni vas a necesitar acostarte con nadie, porque quien se encargará de todo será el Espíritu Santo. Ay, ay, ay. El que va a intervenir en tu problema es el Espíritu Santo. El que va a dar la orden en el juzgado es el Espíritu Santo. El que va a ser tu abogado es el Espíritu Santo. El médico de médicos es el Espíritu Santo. El que pelea por mí es el Espíritu Santo. El que va delante de mí abriendo brecha donde no lo hay es el Espíritu Santo. Alguien alaba al Espíritu Santo. Cuando María entiende esto, cuando María entiende de que no es ella la que tiene que hacer un trabajo en específico, no es ella la que tiene que esforzarse, no es ella. No hagas nada. Voltea a tu vecino y dile: no hagas nada. Porque cuando ya Dios dijo que llegó la hora, Él manda al Espíritu Santo con las llaves. Él manda al Espíritu Santo por delante. El Espíritu Santo es el autor, el que hace, el que abre, el que conquista, el que determina. Y entonces María contesta: soy la sierva del Señor. Hay una versión que dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Hay otra versión que dice: que se haga tu voluntad y no la mía. Alguien tiene que entender esto. Porque cuando el cielo ordena, tú solo tienes que obedecer. Ni se te ocurra razonarlo, ni se te ocurra contradecirlo, ni se te ocurra tratar de entender
entenderlo, porque de lo contrario Dios te dejará mudo. Solo tienes que hacerlo. ¿Cuántas cosas no han sucedido en nosotros por la duda que siempre tenemos, por el miedo que siempre tenemos, por el cuestionamiento mental que siempre nos hacemos? Siempre estamos dudando y cuestionando las promesas de Dios. Y yo creo firmemente que eso molesta a Dios. Por eso es que el ángel le dice: ¿hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Acaso hay un recurso que Dios no pueda mover? ¿Acaso hay un órgano nuevo que Dios no puede suplantar? ¿Acaso no hay de parte de Dios un milagro que tiene mi nombre? Este mensaje tiene los nombres y los apellidos de todos los que en algún momento de su vida han escuchado la voz de Dios, pero han tenido miedo. Y el miedo los ha congelado. El miedo los ha detenido. Muchos piensan que el tiempo se pasó, que el tiempo se les escapó, que la oportunidad se fue, que ya físicamente no pueden. Ya te duelen las rodillas, ya te duele la espalda. Ya te jubilaste y pensaste que ya no había nada para ti. El día de ayer iba manejando por una de las calles de Antiguo Cuscatlán y tuve que detener mi carro. Hubo un mensaje que vino a mi celular. No sé de quién es, pero decía: pastor, soy su hija espiritual. He trabajado durante 30 años en el sistema de salud. Hace unos pocos días solo me llamaron a recursos humanos de la nada, siendo una de las personas más excelentes en mi trabajo, y me despidieron injustamente. No sé qué va a pasar conmigo. Necesité activar la nota de voz para mandarle una nota de voz y decirle: quiero decirte firmemente que Dios comienza en ti ahora un nuevo ciclo. Una nueva temporada comenzará para ti. Dios no te va a desamparar. Hoy te cubro con la sabiduría del cielo para que Dios te haga ver lo nuevo que viene por delante. Dios hará cosas maravillosas para tu vida. Dios tuvo que permitir que el ciclo se cerrara porque hay una nueva temporada de bendición que no tiene lógica humana, que no tiene que ver con la edad que tú tienes. Dios te alegrará, Dios te levantará, Dios te sostendrá. Él es tu sostén, Él es tu bandera, Él es tu torre fuerte. Los recursos te los dará el Señor. Los medios te los dará el Señor. No he visto un justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. Alguien tiene que decir amén a eso. Porque cuando Dios repentinamente te cambie, nunca lo cuestiones. Nunca revises el calendario, nunca te veas al espejo para ver tus arrugas. Dios solo está activando un propósito en ti. Dios no necesita tu lógica, necesita tu obediencia. Un día, Abraham está sentado fuera de su tienda de campaña. Es la hora más calurosa del día. Sin embargo, Abraham sabe que la bebida del cielo se puede tomar en toda hora. Sentado fuera de su tienda de campaña, sosteniendo una taza de café de altura, Abraham observa los cielos.
Y quizá el padre de la fe, aún sin entender, aún sin verlo, después de haber salido de su tierra a una tierra desconocida, sin GPS, sin mapa, sin nada, solo creyendo que sería padre de multitudes, que su mujer Sara pariría un hijo. Él está sentado ahí viendo al horizonte y de repente aparecen tres seres, tres personas, tres hombres, dice la Biblia, frente a él. Vienen caminando a lo lejos, en la soledad de aquel lugar. Vienen hacia él y entonces Abraham no espera que ellos lleguen. Abraham se levanta, tira el café y corre hacia ellos, se postra delante de ellos. Dice la Biblia que los saluda, les lava los pies y les ofrece de tomar. Y luego les pide por favor que se queden para comer. ¿Sabía que mientras yo leí esto, Dios me reveló que uno de esos tres hombres era también el ángel Gabriel? Porque aproximadamente 2000 años después, ese mismo ángel utilizaría las mismas palabras para un mismo milagro, para una misma noticia, la misma frase. En Génesis capítulo 18 versículo 6 dice: y entonces Abraham volvió corriendo a la carpa después de haberle lavado los pies, después de haberlos atendido, darles de beber y ofrecerles comer en casa. Corre a la carpa y le dice a su esposa maravillosa Sara: apresúrate, hija, toma 3 medidas abundantes de la mejor harina que tengas. Nunca le des lo peor a Dios. Si le vas a sembrar algo a Dios, que siempre sea lo mejor. Es que hay detalles que enamoran a Dios de nosotros. Abraham era loquísimo, era espectacular, era un hombre brillante. Abraham dice: prepara de la mejor harina, amásala, hornéala y prepara unas semitas mieludas. Y luego Abraham corre hacia el rebaño y escoge un becerro tierno. ¿Por qué escoge un becerro tierno? Porque los becerros tiernos son los que tienen la carne más suave y más jugosa. Y entonces dice la escritura que lo preparó con rapidez, lo sazonó, le echó salsa Perry, mostaza, ¿qué más? Hierbas aromáticas, todo tipo de sazonadores, cubitos Maggi, y por cualquier cosa una sopa Maruchan y un sobre de coditos. Y luego Abraham, dice la Biblia, que entonces preparó todo con rapidez. Y cuando la comida estuvo lista, Abraham tomó yogur y leche que había comprado en Ríos de Leche. Gracias. Yogur y leche junto con la carne asada. Y sirvió la comida a los hombres. Y mientras ellos comían, Abraham los atendía bajo la sombra de los árboles. Y entonces un ángel toma la batuta. Ya usted debería de ir sabiendo quién es. Y ese ángel le dice: ¿dónde está Sara, tu esposa? Y Abraham contesta: está dentro de la carpa. Y entonces uno de ellos en específico le dice a Abraham: yo volveré a verte dentro de 1 año y tu esposa Sara tendrá un hijo en sus brazos. Alguien tiene que decir aleluya a esto.
Sara, cual salvadoreña única, se estaba echando todo el rollo detrás de la cortina. Dice la Biblia que toda la conversación la escuchó desde la carpa. Y especifica el versículo 11 que Abraham y Sara eran ya muy ancianos, no eran viejos, no estaban pollones, estaban ancianos. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos, pero hace mucho tiempo. Creo que en ese momento Sara tenía 89 años. Y entonces la palabra del Señor dice: así que Sara se rió en silencio dentro de sí misma y dijo, como lo dijo María en algún momento: ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar de semejante placer? Porque ella había sido estéril toda la vida. Y si hay algo que Sara había anhelado, era tener el placer de ser mamá. Entonces Sara dice: ¿cómo una mujer acabada como yo va a disfrutar de semejante placer? Sobre todo cuando mi señor esposo, sobre todo, ya nada que ver, ya está literalmente caído en batalla. Nótese que ella reconoce su vejez, pero la culpa se la echa el viejo. Y entonces el Señor, el ángel, le dice a Abraham: ¿por qué se rió Sara? ¿Y por qué Sara dijo la frase: ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Y entonces el ángel dice las palabras que 2000 años después le dice a María: ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Alguien tiene que decir amén a eso. Y el ángel le dice: regresaré dentro de un año. Y déjame decirte que Sara tendrá un hijo. Increíble. Me permite decirle que Sara, una mujer de 89 años que toda la vida había sido estéril. Mientras yo leía esto, Dios me mostró algo. Muchas veces hemos dicho: Sara se rió. Y creo que a lo mejor no hemos entendido el contexto de la risa de Sara. Porque Sara no se rió por burlarse de la palabra. Sara se rió cubriendo su alma y sus emociones. Porque cuando el corazón ha llorado mucho por años, hay veces que lo que queda es solo reírse para no volver a ilusionarse. Porque ¿cuántas veces a Sara se le retrasó el periodo? ¿Cuántas veces en 89 años o en los años productivos de ella, 69 años digamos, anheló en su juventud tener un bebé? ¿Cuántas veces lloró al verse sangrar una vez más y que aquel pequeño retraso no era un embarazo? ¿Cuántas veces Sara se vio al espejo y se vio como una mujer inútil, maldita, maldecida, por no tener la dicha de parir un hijo? Entonces la risa que Sara tiene no es una burla a la palabra de Dios. Hay risas que simplemente es
por no volverse a ilusionar, por cubrir el dolor que tienes adentro. Sonrisas sanas dentro de lo que cabe. Pero hay algo que Dios me mostró acerca de todo esto. Y es que Dios no te llama por tu estado. Dios te llama por tu diseño. Dios fue el que te diseñó. Dios fue el que te cambió nombre. Dios fue el que te escogió de lo más vil, menospreciado. Dios fue el que, como a Mefiboset, te fue a rescatar de Lodebar. Dios fue el que te vio en tu peor etapa y decidió levantarte. Mi corazón y mi alma se gozan porque yo también he sido uno de esos. Y es que unos días antes de que Dios le hablara esto a Sara, unos pocos días antes Dios le había cambiado el diseño. Porque ella no se llamaba Sara, ella se llamaba Saraí. Pero antes de activarle el embrión en su vientre, le tuvo que cambiar el nombre. Hay milagros que sucederán cuando estemos dispuestos a aceptar el nuevo diseño de parte de Dios. El cambio repentino que viene, como el cambio repentino que vino para mi hija espiritual, que la despidieron después de 30 años de comodidad, siendo una empleada común. Dice la palabra del Señor en Génesis 17:15 que entonces Dios le dijo a Abraham: Abraham, te haré padre de multitudes. Gloria a Dios. Abraham fue una persona que nunca cuestionó a Dios. Pero Dios tiene que intervenir y decirle: pero en cuanto o con respecto a Saraí, tu esposa, su nombre ya no puede seguir siendo Saraí. A partir de ahora se llamará Sara. Esto está un capítulo antes. Y yo, entonces, después de haberle cambiado el nombre, la bendeciré. Y escúchame esto: te daré un hijo varón por medio de ella. La bendeciré en abundancia y llegará a ser la mamá de muchas naciones poderosas. Entre sus descendientes, los descendientes que llevarán su ADN, habrán reyes de naciones. Oh my God. Me permite decirle que Saraí significa princesa. Mi hija Suri es un derivado de la palabra Saraí. Suri también viene del original Saraí. Significa princesa. Pero cuando Dios le cambia el nombre a Sara solamente, Sara significa madre de multitudes. Y es que no basta con solo sentirnos cómodos o completos en el ámbito humano. Necesitamos entrar al diseño celestial. Eso significa que Dios le cambió la identidad profética. Precisamente cuando Saraí ya era una vieja, como ella misma se consideraba acabada. Pero yo quiero decirle y dejarle en firme esta noche que nunca es tarde para que Dios te redefina. Nunca es tarde para que Dios te encarrile en el propósito eterno. No estás viejo para lo que Dios va a hacer contigo. Todavía hay mucho en ti que vas a dar, vas a parir reyes. Alguien tiene que decir amén a eso.
Vas a parir propósito, vas a parir empresas, vas a parir ministerios. Aunque la sociedad te etiquete por tu pasado, Dios te nombra por tu propósito. Y es más poderoso el propósito que el pasado que yo he tenido. Si en mi pasado yo fui estéril, en mi futuro yo voy a parir bendiciones. Alguien tiene que levantar la mano y decir amén a eso. Voy a confirmarle a alguien que está aquí, hijos espirituales míos que están aquí, que Dios no se ha olvidado de lo que te prometió en linaje real. Cuando Dios llamó a Moisés, la Biblia especifica que Moisés era tardo para hablar. Tenía una lengua torpe. Algunos dicen que era tartamudo. Yo en parte dudo un poco de eso, porque Moisés se había criado en palacio y había tenido la mejor educación. Yo lo relaciono un poco más a que Moisés no conocía el lenguaje hebreo, porque hablar hebreo era bajar de nivel. Él era diestro en hablar egipcio y era diestro en hablar otros idiomas de primer mundo, pero hebreo. Pero cual sea que fuera la situación verdadera, Dios le arregló la lengua. sea cual fuese su condición, Dios vino y le dio la capacidad y la autoridad. ¿Me permite decirle a alguien que está aquí que su trauma se termina? Lo que te ha traumado porque eres deficiente en eso y porque no eres diestro en esto, y porque quizás esto te está retrasando, porque te dijeron, porque a lo mejor has perdido varios embarazos, has estado luchando y has decidido ya no intentarlo porque tienes miedo al pasado. Muchas personas se han traumado de intentarlo y fracasar. Pero ahora Dios no necesita de tu pasado ni de tu trauma. Dios necesita de tu fe exagerada. Dios necesita de una fe loca que no lo entienda. Gloria a Dios por no entenderlo, pero que lo crea. Los traumas quedarán como parte de tu testimonio. Los traumas quedarán, tus miedos quedarán, el pasado quedará ahí, por supuesto que quedará ahí para el libro que vas a escribir, para la historia que conocerán tus nietos, de dónde Dios te sacó y a dónde Dios te llevó. Yo creo en un Dios que transforma realidades. Yo creo en un Dios que transforma destinos. Yo creo en un Dios que hace que un vientre estéril pueda parir naciones. Yo creo en un Dios que puede transformar las casas, los hogares, los matrimonios, los hijos. Yo creo en un Dios que puede hacer que el drogadicto deje la droga y se convierta a Cristo. Yo creo en un Dios que puede hacer que el perdido venga a los caminos de Dios y predique la palabra. Porque el tiempo de Dios nunca se sujeta a un calendario. Dios trabaja en su kairos. El ángel le dijo: en un año Sara tendrá un niño en sus brazos y no tendrá que darle leche de cabra ni leche nido. Sus pechitos acabados y ya arrugados se llenarán de leche.
Porque cuando el cielo ordena, la matriz obedece y se rejuvenece. Alguien tiene que alabar a Dios esta noche. Ay, 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 ay. Dios está activando matrices esta noche. Esta es una noche de embarazos. Vine a decretar embarazos sobre vientres que han estado estériles, sobre traumas. Alguien tiene que recibirlo. Porque cuando el cielo ordena, la biología obedece. Cuando el cielo ordena, la testosterona revive. Gracias. Sara se autodenominó, me carga esto, de verdad me carga. Sara se autodenomina una mujer acabada. ¿Cuántas personas sirven a Dios, alaban a Dios, pero se autodenominan miserables? Pero se autodenominan lo peor. Pero no se creen capaces. No creen que Dios puede hacerlo. Creen que Dios lo puede hacer con otros, pero no con ellos, porque tienen miedo. Y me permite reafirmarle esta noche que tu imposible es el escenario favorito en el que Dios comienza a hacer un milagro poderoso. Alguien tiene allá arriba, alguien tiene que creerle a Dios. Es en la imposibilidad humana en la que Dios dice: aquí es donde me gusta actuar, y aquí es donde me gusta hacer el milagro, y aquí es donde me gusta hacer lo imposible posible. Una simple visita de Dios puede embarazarte de un propósito grande y poderoso. Es tan importante las visitas divinas. No venga a los cultos creyendo que son simples cultos. Venga a este lugar a tener visitas de parte del Espíritu Santo. Dios te está visitando mientras te da esta palabra. Dios acelera las palpitaciones de tu corazón. Dios hace temblar, que te tiemblen las piernas. Dios está haciendo ahora que los cabellos de tu cuerpo se estremezcan. El reloj biológico no sirve cuando Dios activa su palabra. Se arruinan los relojes. Se arruina el tiempo. Se arruina el calendario. Cuando Dios activa su palabra, amado, una visita de Dios te cambiará para siempre. Por eso Satanás no le gusta que te congregues. Por eso Satanás lucha y te hace la guerra. Sigo insistiendo de que Satanás te hace la guerra para que estés aquí en las primeras filas, en la segunda fila, en la tercera fila. Satanás guerreando, usando a sus soldados demoníacos para robarte la paz, para decirte: regrésate, ya no sigas aguantando. Porque Satanás no quiere que esta visita produzca en ti un milagro. Porque Satanás sabe que esta visita te cambiará la vida. Porque Satanás sabe que de aquí sales preñado, sales embarazado de un milagro. Alguien tiene que reconocer lo que yo estoy hablando. Alguien tiene que entender que cada vez que viene a una cita en esta casa, de aquí no se va igual, de aquí se va transformado, de aquí se va lleno de poder, de aquí se va lleno de fe en otra dimensión. Vamos, si le va a alabar, alábele de verdad. Alábale, frater, porque te estás embarazando. Mientras le alabas, algo se está gestando a tu favor. Estás sintiendo el fuego, el fuego, el fuego, el fuego, el fuego. El fuego de Dios sobre tu vida. El fuego de Dios en tu boca. Se activa las lenguas. Se activa el fuego. Se activa la unción. Aleluya. Cuando Dios habla con palabras específicas que tienen tu nombre y tu apellido, no necesitas entenderlo.
Por favor, entiéndeme esto a mí. No vas a lograr entender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo es el destino que Dios tiene para ti. Sobre todo porque tú sabes que no somos dignos. Sobre todo porque tú sabes que no lo merecemos. Pero ¿cómo entender cuán alto y cuán ancho es su misericordia, su destino, su propósito, su plan para conmigo? Si lo que yo merezco es lo peor. Pero cuando nosotros no lo discutimos, solo lo creemos. Porque si tratara de ganarse el cielo, ninguno de nosotros se lo ganara. No estamos aquí por méritos propios, ni estamos aquí para ser los mejores. Estamos aquí para pasar raspaditos, patojos, pero bendecidos, rencos, pero bendecidos, arrastras, pero bendecidos, sin merecerlo, pero bendecidos. Yo no me quedo, me voy con Él. Yo estoy aquí para confiar en la misericordia de Dios, para creer en sus milagros, para avanzar aunque me hagan la guerra, aunque los que están a mi alrededor no lo crean y se burlen de mí, aunque haya risa para tapar mi miseria, para tapar mi dolor, pero yo debo de creerlo. Alguien tiene que decir aleluya. Cuando se escribe el Salón de la Fama de la Fe en Hebreos, hay un versículo dedicado para Sara, la que se rió para cubrir su dolor. No eres menos mujer. Eres una consentida de Dios. Aunque no seas valorada en casa, Dios sí te valora. Aunque no seas valorada por los tuyos, Dios sí te valora. En el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice la Escritura: fue por la fe. Quiere decir que aunque Sara se rió, lo creyó. Por eso tengo la certeza en decirles, no fue una risa de burla, fue una risa nerviosa. Son esas risas nerviosas que sentimos cuando no entendemos por qué Dios, por qué yo, Señor. ¿Por qué me tuviste que poner a mí si habían otros más capacitados? Si yo no cumplo, Señor, con el estándar, yo no cumplo, Señor, con mi forma de ser, yo no cumplo, Señor, con mi carácter, con mis estudios. Son risas nerviosas que a veces tenemos en nuestro rostro. Cuando la demás gente te cuestiona, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Y aún sabiendo que estás en la peor condición en tu alma, tú sonríes y dices bien. Pero dice Hebreos, es por la fe que hasta Sara, que cuando se escriba mi nombre en el cielo diga, hasta Luis llegó. Alguien tiene que... Como quien dice, hasta el más malo de los malos. Este no debería estar aquí, pero llegó. Gracias. Dice, hasta Sara, increíble, ¿no?, pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiada anciana. Ella creyó
que Dios cumpliría su promesa. Toca a la persona que tienes a tu lado y dile: levántate, Sara, porque Dios cumplirá tu promesa. Levántate, guerrero, guerrera, porque Dios cumplirá su promesa. Tú no te ves como siervo, pero el cielo ya te vio como siervo. Tú no te ves como profeta, pero el cielo ya te vio como profeta. Tú no te ves como empresario, pero ya el cielo te vio como empresario. Tú no te ves grande, pero ya el cielo vio tu grandeza. Y si el cielo dijo que sí, tú no vas a decir que no. Tú solo crees, tú solo celebra. Tu amén activará el milagro de Dios. Cuando tú das gloria a Él, cuando tú le alabas. Aunque Sara se rió, lo creyó. ¿Sabe por qué lo creyó? Porque Sara tenía una cobertura. Su padre, su esposo, su cobertura. Era el padre de la fe. Compartir tantos años con el hombre que nunca le dijo no a Dios. Gracias. Compartir tantos años con un hombre que nunca cuestionó la orden de Dios. Lo que él portaba, ella también lo había recibido de parte de él. Es tan importante tener una cobertura de fe y de visión. Alguien tiene que recibir y entender esto. Es tan importante la cobertura que portas. Es tan importante la palabra que recibes en el desayuno. Es tan importante la palabra que recibes mientras escuchas la radio. Es tan importante la palabra que recibes cada martes, cada jueves, cada domingo. Es tan importante dónde te congregas. Es tan importante el ADN que tienes. Es tan importante la casa en la que estás. Porque la palabra que tu padre espiritual cree, también tú la vas a creer. Como camina tu padre, tú vas a caminar. Como cree tu padre, también tú caminarás. Así como alaba a Dios tu padre, así también le alabarás. Alaba la gloria de Dios. Si tu padre es un loco para creerle a Dios, tú también te llenas de la locura. Aquí hay 2, 3 locos que saltan de su silla y dicen: yo le creo a Dios y esta palabra es mía, esta palabra es para mí. De aquí me voy embarazado de mi milagro. Ay, yo no sé, pero yo siento la gloria de Dios esta noche. Sara creyó porque olvidó la condición de su cuerpo y activó el ADN de su padre, de su cobertura. Has venido aquí en condiciones físicas difíciles, pero se te ha olvidado el dolor. Se te ha olvidado la migraña. Se te ha olvidado que tienes toda la columna para allá y para acá. Se te ha olvidado que las rodillas ya no te dan para más y de repente estás saltando. Se te ha olvidado que el doctor te dijo que guardaras reposo, pero aquí estás alabando al Rey de Reyes, al que todo lo puede. Se te olvida cuando tú vienes aquí a recibir palabra de tu cobertura. Te vuelves un loco. Te vuelves, y a los locos nadie los detiene. Solo celebran, solo levantan sus manos, solo dicen aleluya, solo se quebrantan, solo lo reciben. Ay, aquí hay una iglesia llena de locos exagerados que le creen a Dios.
de que Sara venía de una escuela, la escuela de la fe. Presbítero Abraham, que salió junto con él, con su maestro de Ur, sin rumbo. La obediencia irracional es el pasaporte al territorio sobrenatural. Cuando yo obedezco irracionalmente, entonces tus risas, cierro con esto. Cuando yo obedezco irracionalmente, entonces mis risas que maquillaron el dolor se cambiarán en risas de gozo y alegría. Las risas que un día se dibujaron en tu rostro por el dolor que tenías para tapar tu trauma, para tapar tu crisis matrimonial, para tapar tu crisis emocional, para tapar la enfermedad que has venido aguantando, para tapar los deseos de quitarte la vida, para tapar el dolor que desde niña y niño vienes soportando, los abusos, los traumas, los dolores. Esas risas que se dibujaron, que no eran verdaderas, solo eran la curita sobre una herida, se convertirá en una risa de resultados. Se convertirá en una risa diferente. Una risa que tú ya no te reirás sola ni solo, tendrás el resultado en tus brazos. Dice la palabra del Señor en Génesis 21:1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Y ella quedó embarazada y dio a luz un muchacho. Abraham era un anciano, pero el milagro sucedió justo cuando Dios dijo que pasaría. Y entonces Abraham tomó al muchacho y le puso un nombre, Isaac. 8 días después de su nacimiento, Abraham lo circuncidó, tal como Dios le ordenó. Y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Y Sara declaró su testimonio. ¿Declararás tu testimonio? Tu boca se llenará de risa, tus labios de alabanza, tu vida de gozo, de alegría, de celebración. Y Sara dijo: Dios me hizo reír. Todos los que se enteren, porque no podemos callarlo, porque no podremos detener el testimonio. Dice: todos los que se enteren de cómo sucedieron las cosas, de cómo ya yo era una vieja acabada, de cómo mi marido estaba literalmente caído, el pobre. Esto tiene que ver con risas. Yo creo que si nosotros viéramos una película, pero real, nos mataríamos de la risa. Porque Sara dice: cuando todos se enteren de cómo pasaron las cosas, entonces se reirán conmigo a carcajadas. La gente te ha juzgado y te ha señalado por tu pasado.
Y lo que hasta hoy te ha causado inseguridad, mañana será el motivo de tu felicidad. Ana también lloró por años, pero cuando dio a luz a Samuel, adoró de felicidad. La sorpresa de Dios te hará reír, de gozo, de alegría. Tu historia le sacará risas a tu familia, a los que te conocen, a los allegados. Todos los que un día estuvieron contigo en el proceso se maravillarán y te dirán: ¿cómo es posible que lo lograste? Con todo respeto, amiguis, ya estabas acabada. Yo, para mí, el tren ya te había dejado. Y te reirás tomándote una tacita de café como doña Florinda. Te reirás, te matarás de la risa. Isaac fue la risa, la promesa y la herencia. Declaro sobre tu vida risa, el cumplimiento de las promesas y que recibes tu herencia. Si le vas a alabar, alábale de verdad. Aleluya. Mientras se pone de pie, quiero decirle que la Virgen María cargó en sus brazos su milagro llamado Jesús. Sara cargó en sus brazos a Isaac. Dios te dice hoy: no lo cuestiones, no tengas miedo, solo hazlo. No mires tu edad, no mires tu condición, no consideres tu pasado, no recuerdes tus historias, no te sujetes a las limitaciones. Yo soy el que de ahora en adelante, por medio de esta palabra, te respaldo. Darás testimonio de esta palabra en específico. Nunca olvidarás este día 28 de octubre del 2025, porque fue el día en el que saliste de esta iglesia preñado de tu milagro. Todo lo que ha estado guardado en tu mente y en tu corazón por el temor, todos, escúchenme, todos los que están aquí, que han recibido promesas del Señor, pero que el temor no les ha permitido avanzar, yo quiero que vengan al altar. Yo quiero orar por personas específicas, que esta palabra tiene sus nombres, tiene sus apellidos. Yo quiero que vengan al altar rápido.